Hola, buenos días para todos. Dios les bendiga. Gracias por conectarse conmigo en esta mañana. Gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes este tiempo. Vamos a continuar con nuestras reflexiones el día de hoy. Pido excusas, hoy me demoré un poquito más de lo normal, pero no importa. Vamos a estudiar juntos la escritura y vamos a reflexionar juntos la escritura en esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias por este nuevo día, por esta oportunidad, por la bendición que nos da, Señor, de tener este nuevo día, Señor, por este hermoso día soleado. Gracias, Papito Dios, por tu amor y tu misericordia. Padre, en esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, que tu palabra nos hable, que traspase nuestra vida y nuestro corazón, Señor, y que seas tú, Padre Santo, Dios Todopoderoso, eh, traspasando con ella, Señor, nuestro corazón y que sean discernidas nuestras intenciones, Señor. Padre Santo, y que sea abierta tu palabra a nosotros para que podamos verte a ti, Señor, para darte gloria y honra, Señor, en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno, Señor. Que podamos ver, Señor, a través, Señor, de esta lectura, Señor, tu misericordia, tu gracia y tu gran poder, Señor Padre Santo. La respuesta, Señor, a nuestras necesidades, la respuesta a nuestras preguntas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hoy vamos a leer Génesis, en el capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda la vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho polvo y al polvo volverás. Después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre de Eva porque ella sería la madre de todos los que. Vamos a dejar ahí. Eh, el lunes hablamos acerca de la gran tragedia que ocurrió porque el hombre y la mujer de manera deliberada desobedecieron al Señor. Ahora vamos a ver las consecuencias de esa desobediencia. Lo primero que vemos es que Dios llama a Adán. ¿Por qué lo llama? ¿Sería porque no sabía dónde estaba? ¿Sería que no sabía que Adán estaba escondido, que había hecho algo?
Recordemos, Dios está en todo lugar, en todas partes. Él lo sabe todo, Él conoce todo. Recordemos que Él permitió esto, porque usted me va a preguntar, ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que hagan pecar y por qué permitió que estemos en desgracia? Porque Dios no nos hizo como robots, sino que Dios permitió al hombre decidir si lo quería amar o no. Por eso Dios no entró ahí. Dios sabía que el hombre estaba escondido. Dios sabía que el hombre y la mujer estaban escondidos, avergonzados, a causa de que habían pecado. Al llamarlos, Dios estaba haciendo el llamado para que el hombre tuviera el valor y tuviera digamos, reconociera su pecado y dijera, sí, Señor, yo me equivoqué. Comí del árbol y me equivoqué. Y así Dios hubiese tenido misericordia. Entonces lo llamó, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios nos llama en este tiempo también. Primero nos llama a reconocerle que existe a través de su creación. La creación nos revela su gloria. Hemos leído bastante este pasaje en este tiempo del Salmo 19. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación nos cuenta acerca de la obra de Dios y Dios nos llama a través de la creación para que veamos que hay un Dios. Y a través de su palabra nos llama a que le conozcamos a Él como es. Tenemos la creación que nos invita a saber que hay un Dios y tenemos la palabra que nos invita a conocerle a Él. Dios nos llama todo el tiempo a que nos arrepintamos, a que le busquemos, a que le amemos, a que conozcamos quién es Él, porque quiere tener una relación con nosotros, porque para eso fuimos diseñados. Así como Dios llamó a Adán en ese momento para confrontarlo, también nos llama a nosotros para que seamos confrontados y le conozcamos a Él y reconozcamos que Él es real y existe y que busca que nos reconciliemos con Él. Bueno, entonces empezó a llamar a Adán. Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. El pecado trae vergüenza, el pecado trae miedo, trae condenación, trae temor. Cuando un niño pequeñito, yo lo cuento porque por experiencia lo estoy viviendo, el niño hace algo malo, ¿qué hace? Se da cuenta que hizo algo malo y se dio cuenta que los papás lo vieron. Va y corre y se esconde, porque sabe que lo van a regañar, porque sabe que va a haber una consecuencia. Así somos nosotros, cuando hemos pecado, lo ocultamos y buscamos que eh, nos ocultamos, ¿sí? Porque sabemos que eso es malo y que va a tener una consecuencia. ¿Listo? Y eso hizo Adán, se escondió, se escondió. ¿Sí ve cómo va todo encaminado y nos damos cuenta que nuestra naturaleza humana no es algo así al azar, sino que viene desde Adán, nuestro primer padre? Adán sabía que había cometido un error y por eso se escondió de Dios, porque sabía que habían consecuencias, porque Dios les había dicho que iban a morir. Cuando finalmente se dio cuenta, o cuando finalmente entendió, o reconoció, o tuvo que aceptar que Dios está en todas partes, y que Dios es el dueño de todo, y que Dios tenía derecho a interrogarle por lo que hizo, porque lo había creado y era su Señor, salió, se vio sin salida y sin escapatoria y tuvo que decirle, Señor, pequé. Pero no lo dijo arrepentido, sino lo dijo por miedo. Entonces le pregunta al Señor, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido el fruto del árbol que te ordené que no comiera?
¿Qué estaba esperando Dios? Que Adán le dijera, sí, Señor, yo comí ese árbol, yo te escuché y no te obedecí. Y permití también que ella comiera. Dios estaba aún en su amor y misericordia, esperando que Adán libremente, voluntariamente respondiera y dijera, sí, yo pequé. ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo comí. Generalmente cuando pecamos, tratamos de excusarnos en los demás, en otra situación, en situaciones externas, pero no, nosotros no somos. Nosotros no somos, son otros agentes externos que hacen que yo falle, no yo. El pecado es responsabilidad personal. La respuesta es, esa vieja me dio y yo comí, por culpa de esa vieja. Pongo así en términos coloquiales. Esa señora que usted me puso ahí fue la que me ofreció y yo, ay, comí yo no pude decirle que no. Y me persuadió, eso fue culpa de esa señora, yo no. ¿Ya? O sea, es una respuesta además tonta. ¿Usted acaso no podía negarse? No podía decirle, no, hey, Eva, un momento. Dios nos dijo otra cosa. ¿Por qué me estás ofreciendo algo que Dios no me dio? Sino, ay, no, sí, esa señora me dio esa vaina y yo comí porque pues tocaba. Como sí, como diciendo, ay, tocaba porque, ¿sí? ¿Qué lo obligaba a comerse eso? Nada. Él lo hizo deliberadamente y voluntariamente. El Señor pasó con la mujer. ¿Qué has hecho? La respuesta de la mujer, ella puede haber dicho, no, sí, yo me dejé, digamos, escuché a la serpiente, me dejé persuadir por ella, pero yo pequé atendiendo la llamada de la serpiente, ¿sí? La serpiente me dijo una cosa, yo me tramé esto y comí, lo hice deliberadamente, Señor, fue mi culpa haber comido eso, yo lo hice y no recordé tus palabras. Pero ¿qué hizo esta mujer? Dijo, la serpiente me engañó, por eso comí. Recordemos pasajes atrás que aunque la serpiente la persuadió, ella es responsable porque cayó en esa trampa y se dejó llevar por sus deseos, es lo que deja entender la palabra, porque dice, vio que el fruto era deseable, que estaba como rico, y rico, ñam, ñam, ¿ya? Porque dejó volar su imaginación, volar los deseos de su corazón cuando la serpiente les dijo, es que Dios los está engañando, es que Dios le da envidia, porque es que si ustedes comen de eso van a ser iguales a Dios. Entonces la mujer que, uy, sí, qué chévere, yo quiero ser igual a Dios, quiero conocer todo, el bien y el mal, que yo pueda decidir, que yo pueda verle el corazón a Ana y darme cuenta de lo que hace, lo que piensa, para, ¿sí? Cosas así, poder decidir sobre los animales, poder hacer lo que yo quiera. Entonces fue voluntario, no fue que como que la serpiente ahí sí, hágalo, 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 vaya y si no pasa tal cosa. Y ella, ay, sí, 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 señor, sí, señora serpiente, ay, ya como, ay, pero por favor no me haga nada. No, no fue obligado, no fue impuesto, fue una decisión personal de Lo siguiente que vemos es que Dios no le preguntó a la serpiente, ¿qué hiciste? Porque era claro que la serpiente era Satanás y Satanás ya tenía su condena. Sin embargo, Dios dice, por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Esto nos da a entender que posiblemente la serpiente antes de esto no se arrastraba, sino podría tener patas. No nos dice específicamente la Biblia cómo andaba. Lo que uno pensaría por lógica es que tenía patas, pero ahora le dijo, te vas a arrastrar. Entonces, cercenaron las patas y ahora le toca arrastrarse, como vemos hoy en día que las serpientes, los reptiles de esta naturaleza hacen. ¿Sí? Todas las serpientes se arrastran.
ninguna tiene extremidades. Dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Notas que no está hablando de la descendencia del hombre y la mujer, sino de la descendencia de ella. Está hablando en una línea más amplia. Dice, tu descendencia y la descendencia de ella, entre los ángeles caídos y la descendencia de la mujer. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Cuando habla de un descendiente, habla de una persona. Este versículo es llamado el protoevangelio. ¿Por qué? Porque Dios ya está proveyendo la salida para el hombre en medio de su desgracia. Ese descendiente es Cristo. Y Cristo aplastó a Satanás bajo sus pies. Dice que Satanás dice, y tú le golpearás el talón. Si yo aplasto la cabeza de un animal, el animal va a dejar de existir. Puede que se retuerza unos segundos por reflejo, pero el animal va a dejar de existir. En cambio, si a mí me pegan en un talón, lo mayor que me va a pasar es que me va a quedar cojo, pero no me va a morir por eso. El único que se murió porque le pegaron en un talón fue Aquiles, y eso es una leyenda. O sea, hace carreta, ¿sí? ¿Qué significaba esto? Satanás quiso destruir al hombre y Satanás quiso destruir el plan de Dios, pero no pudo. Porque Dios proveyó una respuesta de misericordia en medio de esta situación. Y Satanás quiso destruir a Cristo y no pudo. Porque en la cruz fue vencido y le fue quitado el dominio sobre el mundo. Le fue quitado el dominio sobre el hombre. Le fue quitado el dominio de la muerte. ¿Ya? Satanás lo intentó herir y no pudo. Pero Cristo lo venció completamente. Eso es lo que dice ahí. Dios proveyó la salida a través de Jesucristo. Estos versículos claramente eran directos a Satanás. Le dijo, tú no has vencido ni vencerás. Porque con respecto a esta situación va a venir alguien que va a destruir completamente todo esto que tú has querido hacer y todo lo que tú has querido perpetrar, pensando que ibas a vencerme a mí. Y esa persona que vino fue Cristo. Porque Dios no lo hizo inmediatamente. Soberanamente Él decidió para enseñar y preparar al hombre hacia Cristo, ¿sí? Porque si vemos después en el Antiguo Testamento hay una preparación hacia Cristo y todo apunta hacia Él. Pero ya desde el principio Dios sabía que había que poner una respuesta ante esta tragedia humana y la dejó clara desde el principio, que había una esperanza de un Salvador. Y a esa esperanza se acogieron los antiguos después. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Ellos se acogieron a ella y lo vieron a él. Aunque no estuvieron con él físicamente, ni recibieron el evangelio, ni las cartas de Pablo, ni cosas de esas, ellos vieron a Cristo, porque creyeron a esta palabra de Génesis 3:15. Bueno, con respecto a la raza humana, consecuencia del pecado, el nacimiento de los seres humanos iba a ser doloroso para la mujer, a quien Dios le dio el don de engendrar, de gestar esa vida en su vientre. Pero ese parto iba a ser con dolor. Ya no iba a ser algo sencillo, sino dolores. Dolores en el momento de dar a luz.
Adicionalmente, el pecado iba a generar tensión en la relación conyugal entre el hombre y la mujer. Ya no iba a ser una relación armónica, sino que los propios egos iban a estar chocando continuamente. Por eso dice, y desearás controlar a tu marido. La mujer siempre quiere estar por encima del varón, siempre. Es propio de su naturaleza. Dice, pero él gobernará sobre ti. Dios dio el orden que el hombre tenía que ser el, digamos, el jefe de casa, pero la causa del pecado es que la mujer va a querer sustituir ese lugar y eso va a ser para choques y peleas permanentes. Y en estos días lo vemos, como digamos en la modernidad vemos que las mujeres trabajan. Eso no está mal, al contrario, es excelente. Las mujeres son excelentes trabajadoras, son personas muy, muy capaces. O sea, yo lo he visto en el medio laboral, las mujeres le ponen un toque especial a su trabajo, hay mujeres organizadas, o sea, tienen mejor orden que los hombres. Pero entonces existe esa competencia entre ellas mismas incluso. Son muy competitivas. Y en casa, obviamente, si ellas tienen ya un rol de dar dinero, de poner, de tener un estatus y una cosa, entonces van a querer ponerle competencia al hombre en el rol que le corresponde y no es así. Pueden trabajar, claro que sí, obviamente. Pueden trabajar, ayudar con, con las cuestiones de la casa, pero tienen que recordar que el hombre es quien dirige y lidera el hogar. Y es en cabeza de él que deben estar las decisiones. Por la falta de liderazgo fue que precisamente llegamos a esta tragedia humana. Si Adán hubiera tenido ese liderazgo y no se hubiera apartado, no se hubiera quedado callado, no hubiera sido pasivo, Eva podía haber desistido de pecar o podía haber afrontado sus consecuencias sola, ¿sí? Pero Adán fue pasivo, fue permisivo y permitió que todo esto pasara, porque acuérdense que la instrucción se la dieron primero a él, a Adán. Y Adán era el que había dicho, no, Eva, un momentico, esa cosa nos está diciendo que tenemos que comer eso, pero nos está diciendo mentiras porque Dios nos dijo otra cosa. Entonces, cuidado, mija, cuidado. Pero no, él callado y la mujer le ofreció, ay, bueno, sí, gracias. Entonces, consecuencia del pecado, esa rivalidad en casa entre el hombre y la mujer, ese choque de poderes, de querer chocar poderes, cuando no entendemos las prioridades y el orden establecido por Dios. Dios estableció un orden. El hombre es cabeza del hogar, él es el que tiene que liderar espiritualmente, él es el que tiene que organizar las finanzas, él es el que tiene que ir por delante. Él es como es la primera línea de la familia, la primera línea del hogar. Si llega a pasar algo, es él el que tiene que estar ahí en primera línea como escudo, defendiendo a su esposa y a sus hijos. Y no la mujer imponiendo esa posición de liderazgo, queriendo poner esa posición de liderazgo. Desgraciadamente hay mujeres que les ha tocado, porque el hombre ha sido pasivo, ha sido permisivo, y esa es una consecuencia del pecado también, que los hombres nos hemos vuelto pasivos, permisivos, como vemos que, por ejemplo, la mujer se esfuerza, trabaja, es activa y dice, vamos a hacer, ah, bueno, sí, listo, hágale, listo, hágale, no hay problema, todo bien, ¿no? Bueno, desde que las cosas marchen bien, bueno, bueno, no, el hombre tiene que asumir una posición, la posición de liderazgo que Dios le dio. Pero el pecado distorsionó esa visión, ¿sí? Esto no es machismo, esto no es, ay, que es que la mujer puede y es capaz. Sí, yo no lo estoy negando. Las mujeres son muy capaces, son unas berracas, son unas duras, pero cuando hay un hogar constituido hombre-mujer, quien debe liderar las decisiones es el varón. No quiere decir que no trabajen juntos, pueden trabajar juntos, pueden construir juntos, pero las decisiones que atañen al hogar tiene que el hombre liderarlas. Entonces tiene que decir, bueno, usted me puede ayudar, pero recuerde que usted tiene que estar también pendiente de los hijos, del hogar. Entonces mire a ver
lo nivela y si no puede, pues entonces vamos a tomar una decisión, yo voy a respaldar su decisión, yo la voy a apoyar, pero vamos a organizarnos de tal forma que ninguno de los dos deje de cumplir sus roles esenciales en el plan. ¿Listo? Versículo 17. Al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del que te ordené que no comieras, nótese que acá le está diciendo, papito, usted es responsable. Porque le está diciendo, dado que hiciste caso a tu esposa, o sea, le está diciendo, su merced lindo no tenía por qué haberle hecho caso a su esposa, porque yo le había dado un mandato. Yo a usted le había dicho que no comiera de ese árbol, no comiera del fruto de ese árbol. Y su merced, deliberadamente, conscientemente, por voluntad propia, decidió recibirle a su mujer la frutica picada y se la comió. Por lo tanto, la tierra es maldita por tu culpa. Dijo Dios, por usted no haber decidido lo bueno, sino haberse inclinado a lo malo voluntariamente, no porque su mujer lo obligó, como me dijo usted, sino porque usted quiso hacerle caso a su mujer. La tierra es maldita. ¿Qué significa que la tierra sea maldita? Cuando ellos estaban en el paraíso, en el Edén, y no habían pecado, la tierra producía sus frutos de manera natural, producía sus frutos, les daba semilla para sembrar, sencillo, no había maleza, ¿sí? No habían plagas, no venía la mosca a la fruta y se tiraba la fruta, no venía la polilla y acardenillaba las verduras, el hongo, ninguna plaga, todo era perfecto, todo era comestible y no había, por ejemplo, planta venenosa, ¿sí? Habían plagas, los animales convivían perfectamente, la cadena alimenticia era, no era la ley del más fuerte ya, ¿sí? Si eres fuerte vives, si eres débil mueres, eso no existía, había armonía perfecta. La maldición del pecado trajo maldición a la tierra. ¿Qué significó esto? Lo dice en el mismo versículo. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Versículo 18. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. La siembra y la cosecha son algo que Dios ha permitido al hombre, pero a diferencia en el Edén, ahora, debido a que existen al pecado, existen las plagas, las pestes, el clima es incierto, la naturaleza no responde como debiera, entonces es complicado, es un arduo trabajo. Entonces, cuando sale la cosecha, gloria a Dios, bendición, pero los campesinos que la cultivan, la expresión coloquial nuevamente, se friegan para poder sacar el fruto de la tierra. Entonces les toca meses sembrando, hágale al asadón, sus manos se esfuerzan mucho, se les ve ese reflejo, manos cuarteadas, los dedos, todo, eh, con la incertidumbre que si Dios bendice la cosecha y crece, súper, pero puede pasar que una plaga se tire la cosecha, que el clima la dañe. Estamos hablando, voy a ponerles un ejemplo, la papa. En enero, ¡pum! Se quema un poco de papa por las heladas. Las bajas temperaturas del amanecer se tiran la papa. Y ahí se pierde el trabajo. Hay un esfuerzo perdido. Cuando una plaga coge un cultivo, se pierde el esfuerzo. Por eso hay un arduo trabajo para que las cosechas no se pierdan. ¿Sí ve? Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer.
Antes Adán no necesitaba hacer mayor cosa porque Dios le daba todo así, lo tenía todo perfecto, estaba en comunión con Dios, podía coger las frutas, perfecto. Ahora toca trabajar con esfuerzo. Nuestros trabajos implican un esfuerzo para recibir un salario. Tenemos que hacer el esfuerzo también de ir a conseguir y tenemos que someternos al mercado a ver qué conseguimos a un precio módico y que podamos satisfacer nuestras necesidades. Ahora, dice acá perfectamente en el versículo 19, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho polvo y al polvo volverás. Finalmente dice, vas a volver al polvo. El pecado trajo separación eterna, la muerte eterna, lo cual implicó que no era muerte inmediata, pero también trajo muerte física, que no sería inmediata, pero que debido a la separación que generó el pecado, ya el hombre no iba a tener esa comunión con Dios eterna y para siempre. Él tenía acceso al árbol de la vida. En ningún momento dice que Dios le prohibió que comiera el árbol de la vida. Dice que existía el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Él podía comer de la vida. Eso significaba que tendría vida eterna para siempre. Pero el pecado separó al hombre de Dios. Por lo tanto, así como iba a ser, como estaba separado espiritualmente, su cuerpo también iba a ser afectado. Y así como el hombre fue formado del polvo, su destino tendría que ser volver al polvo a causa de la separación. Lo que le dijo Dios es básicamente vas a morir físicamente en algún momento. Tu cuerpo se va a desgastar. Aquí no se desgastaba, pero como decidiste ser independiente, pues ahora tendrás que someterte a las leyes de la independencia, de estar separado de mí. Y una de esas es que tu cuerpo se va a desgastar y vas a morir físicamente en algún momento. No en este momento. En este momento ya moriste espiritualmente, ya estás lejos de mí y te vas a ir lejos de mí. Pero ahora vas a morir también físicamente. Qué consecuencias tan nefastas del pecado, ¿verdad? Y es lo que vemos hoy. Hoy toca guerrearla para conseguir el alimento, guerrearla para tener un buen sustento. Damos gracias a Dios porque lo tenemos, porque en su misericordia nos lo da, pero hay muchos afuera que la están guerreando y no es fácil. El sufrimiento, el dolor, la tristeza, la muerte. Si ve cómo todo eso entró por el pecado, eso no es, ay, pero porque si Dios es tan bueno sufrimos. ¿Culpa de quién? De nosotros. Nosotros descendemos de Adán. Entonces el versículo 20 dice que Adán le puso a Eva ese nombre porque es la madre de todos los vivientes. De ellos dos desciende toda la raza humana. Blancos, negros, mestizos, mulatos, todos descendemos de un mismo origen. Adán y Eva. No un chimpancé. Ah, esas cosas. Ni un mono, ni un mico, no. Adán. Este, las consecuencias del pecado las vemos hoy en día. La muerte, el dolor, la enfermedad, eh, los males del hombre, la ley violenta de la naturaleza. Aún los fenómenos naturales, los desastres naturales, son consecuencias del mismo pecado del hombre. Porque la creación gime esperando ser liberada. La creación fue como encadenada y está sometida a ese dolor, ¿sí? Sean esos fenómenos naturales y sumémosle eso que el hombre los ha alterado, entonces peor todavía. Las consecuencias del pecado han sido nefastas hasta el día de hoy. Pero Dios puso una esperanza, que Satanás iba a ser vencido definitivamente en algún momento por un descendiente de la mujer. Y ese descendiente de la mujer fue Cristo. Y en Cristo tenemos la esperanza para vencer el pecado.
porque Él vivió la vida que nosotros debíamos vivir y Él murió la muerte que merecíamos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo cargó el pecado de todo, de todos. Cargó el pecado, se hizo inmundo ante Dios por un instante. Dios se apartó de él en un momento. Y por ese sacrificio satisfizo su ira completamente. La ira de Dios debía ser satisfecha, derramando sangre. Y Cristo la derramó toda, por todos. Y ese sacrificio perfecto hizo que fuera comprado el boleto de libertad para que nosotros pudiésemos escapar de la ira venidera, de aquella ira final, en donde Dios va a juzgar a todos los pecadores por sus actos, por todas aquellas cosas que son inmorales y que son contrarias a la naturaleza de Dios. Y aquellos que no se acojan a este llamado y esta proclama van a ser desechados y van a tener el mismo destino que Satanás y sus ángeles, el lago de fuego, un lugar de tormento, un lugar de separación definitiva de Dios. Pero aquellos que se acojan a Cristo y a su obra y decidan vivir para Dios, van a tener vida eterna. Aquellos que crean en la obra de Cristo por la fe van a recibir la gracia que Dios derrama, porque no es por nuestras obras, sino es por la obra de Cristo que somos salvos. No porque seamos mejores o demos limosna o demos ofrenda o ayudemos a otros, no. Eso es resultado de, es solamente creer en la obra que Cristo ya hizo. Que el Espíritu de Dios penetre en esta mañana en tu corazón, en mi corazón, para que entendamos esto. Queridos amigos, Dios los bendiga, Dios los guarde, bendiciones. Feliz mañana, nos vemos el viernes. Chao.